Muy buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es Darío Vilches Robles, soy secretario de organización de la Asociación de Psicólogos de Lima. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por participar de esta línea de apoyo que vamos a brindar a partir de esta semana, ¿no? Para los millones de peruanos que están sufriendo esta pandemia y toda la crisis que trae, ¿no? Una crisis psicológica, económica y social, ¿no? Entonces los psicólogos somos parte importante en cómo estamos interviniendo, ¿no? Bueno, y el día de hoy vamos a empezar justamente contando un poco las experiencias en lo que son las llamadas telefónicas. Creemos que es importante este medio y esta herramienta por diferentes situaciones, ¿no? La consejería telefónica es una herramienta psicológica, justamente, que se brinda, ¿no? Bueno, a través de diferentes medios, ¿no? No solamente el teléfono, ¿no? Sino también a través de la página del FacePace, inbox, correos, ¿no? Donde podemos resolver algunas dudas. Y para esto también hay que entender que hay que tener ciertas características, ¿no? Dentro de lo que es la consejería telefónica, ¿no? Mucho lo que es la empatía, salir de uno mismo, ¿no? A veces también de muchos prejuicios que a veces venimos o tenemos, y que como psicólogos sabemos que tenemos que erradicarlos, pero a veces cuando uno escucha y no ve a la persona, quizás estos prejuicios pueden volver a salir, ¿no? El tono de voz también es importante dentro de lo que es la consejería telefónica, la concentración, un punto muy importante dentro de este proceso, ya que como no tenemos al usuario enfrente, no lo podemos ver, no podemos realmente saber cuáles son sus objetos o sus situaciones, se nos hace un poco más difícil, ¿no? Entonces la concentración es algo importante dentro de esta situación, ¿no? Eh, ¿Cuál es el fin de estas líneas de apoyo psicológico que va a aperturar la Asociación de Psicólogos? Pues bueno, el fin es tratar de reducir las crisis psicológicas que las personas, las familias están teniendo actualmente, ¿no? Por esta pandemia que estamos viviendo a nivel mundial. Como sabemos, las cifras están aumentando de personas contagiadas, las personas también que están falleciendo están aumentando. También hay una situación económica que muchas personas con escasos recursos también ya no tienen. Entonces eso también hace que su crisis en todos los sentidos se agudice cada vez más, ¿no? Entonces, nuestra intervención justamente es para reducir todas estas tensiones o todas estas situaciones psicológicas que le afectan, ¿no? No solamente a la persona o al usuario, sino también a sus familiares, ¿no? Porque no solamente, cuando una persona que llama, no solamente es la persona, ¿no? Sino hay familias atrás que también se ven repercutidas por la situación que está atravesando en sí la persona, ¿no? Eh, Hay que recordar que una persona que llama a la línea... Ay, perdón. Hay que recordar que una persona que llama a la línea telefónica eh, no tiene la capacidad de abordar sus situaciones o sus problemas, ¿no? Entonces, por lo tanto, nosotros como terapeutas, como apoyo, orientación y consejería, justamente tenemos toda esa capacidad de orientar, aconsejar y dar soporte emocional a las personas que justamente se han visto que no tienen más salidas, ¿no? Entonces, recordemos que dentro de una crisis las cosas se ponen más tensas, ¿no? Entonces su capacidad de respuesta de esa persona obviamente cada vez va a ser más nula, ¿no? Entonces tenemos que tener y estar preparados ante todas las dificultades, ante todas las llamadas y ante todas las situaciones que se nos pueda presentar durante una llamada, ¿no? Entonces, eso es importante. Un primer momento. Un segundo momento es importante tener en cuenta cuáles son los tipos de llamadas que nos pueden venir dentro de la línea telefónica. No todas las llamadas necesariamente van a ser llamadas de crisis, ¿sí? Hay diferentes tipos de llamadas que se van a presentar en el transcurso de este tiempo y hay que saber justamente reconocer de manera inmediata qué tipos de llamadas tenemos. ¿Por qué? Porque a veces por querer quizás saber más, conocer más o tener mucha empatía, quizás no es lo que el usuario recién está buscando, ¿no? Entonces tenemos un primer tipo de llamada. Este primer tipo de llamada es una llamada de información, ¿sí? Donde el usuario que llame justamente es una persona que va a buscar solamente respuestas concretas. No puede llamar para pedir una información con respecto a otro número telefónico, quizás de un hospital,
de un centro de salud mental comunitario, quizás solamente al saber algunos síntomas, ¿no? O, o quizás algunos síntomas de alguna enfermedad, puede ser de VIH, de drogas, cómo acudir a cierto lugar o dónde queda cierta situación, ¿no? Entonces estas llamadas son llamadas de información, que son que donde se le ofrece una información puntual y concreta, ¿no? Tenemos que aprender justamente a diferenciar este tipo de llamadas para no tratar de ser tan invasivos y que la persona vea que su respuesta o sus dudas ha sido absorbida de manera inmediata, ¿no? Otro punto, otra llamada es la llamada de orientación, ¿no? Justamente en esta llamada de orientación ya hay un rapport, por ejemplo, puede durar un poco más la llamada. En este punto ya tratamos justamente de darle a las personas, por ejemplo, algunos objetivos concretos para que no caigan en una situación de peligro, ¿no? O prevenir, por ejemplo, algunas situaciones, ¿no? Por ejemplo, no sé, llama a alguien, un adolescente que quiere consumir algún tipo de drogas, ¿no? Entonces uno tiene que tratar de orientar en ese sentido cuáles son las situaciones positivas y situaciones negativas, ¿no? Entonces quizás el adolescente, a ver que hay más situaciones negativas al consumir drogas, su orientación va a ser a que él ya no consuma drogas, ¿no? Entonces dentro de las líneas de apoyo, líneas telefónicas, siempre hemos tratado de ir por ese lado, ¿no? Para que también no creamos que solamente somos personas que le decimos que solamente la juzgamos y que su llamada solamente ha sido para que le digamos no, o sea, él tiene que ver todas las alternativas y dentro de esas alternativas ver cuál es el que realmente le conviene para tener una salud psicológica, física más estable, ¿no? Entonces estas llamadas de orientación se dedican justamente a esa situación. Estas, y bueno, y también hay otro tipo de llamada que ya es la llamada propiamente dicha de crisis, ¿no? Que es una persona quizás que está pasando por una situación complicada, que ya no puede responder más, que su tensión ante los problemas está bien complicada y ya no tiene ninguna salida, ¿no? Entonces nosotros también tenemos que aprender justamente a diferenciar este tipo de llamadas, ¿no? Quizás puede ser una persona que quiere, no sé, que tiene ideas suicidas, por ejemplo, y está llamando porque ya no encuentra alguna salida. Entonces ahí tenemos que abordar, tenemos que tratar justamente de tratar de tener contención emocional, ¿no? Para justamente estabilizar a la persona y poder encontrar un tipo de ayuda, un familiar o alguien cercano para poder hacer la derivación de manera inmediata, que es importante, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a diferenciar estos tres tipos de llamadas para que nuestro abordaje sea de manera más adecuada o más concreta, ¿no? Que es importante, ¿no? La llamada de información, llamada de orientación o consejería y la llamada propiamente en crisis, ¿no? Eh, y para esto es importante que también que el terapeuta tenga algunas características esenciales, ¿no? Porque no solamente no es una conversación de amigos, tú no conoces a la persona, no conoces a sus familiares, no lo ves. Entonces tenemos que tener algunas características que nos ayuden eh, a tener un mayor trabajo terapéutico con la persona o con el usuario que está en la línea telefónica, ¿no? Primero, que tenemos que aprender a tener un contacto psicológico, ¿no? Lo que es la empatía, lo que es el rapport, por ejemplo. Tratar de tener un speech, por ejemplo, único para llamar justamente, para cuando llamen y poder contestar y él se sienta agradable, que tenga un tono de voz agradable, por ejemplo. También dentro de esto tenemos que aprender a examinar cuáles son los problemas realmente que hay, ¿no? Que si una persona te llama por un problema personal, pero por atrás hay un problema de pareja, hay un problema económico, hay un problema social, ¿no? Entonces tenemos que tratar de indagar cuáles son las dimensiones realmente del problema, ¿no? Y aparte de indagar, tratar de buscar soluciones posibles, ¿no? Estas soluciones posibles no solamente se basan, estas soluciones posibles también tienen que ser concretas y reales, ¿no? Porque tenemos una intervención mínima, ¿no? No lo vamos a citar para la próxima semana, no va a estar permanente, no vamos a poder tomar un examen psicológico, entonces tenemos que ver dentro de sus posibilidades qué soluciones hay y tratar justamente de que pueda realizarla, ¿no? Entonces dentro de estas soluciones es ayudarle a tomar una decisión correcta en el momento adecuado, ¿no?
Aparte de esto, también algunas características es que nos juzgamos, somos flexibles también, porque hay personas, por ejemplo, que van a tener una comunicación única además, ¿no? Entonces tenemos que aprender justamente a que también esas personas puedan tratar de expresarse como ellos puedan, ¿no? Entonces tenemos que ser flexibles ante esta situación. Algo importante es que dentro de las llamadas telefónicas y las características es que siempre tenemos que llevar de la motivación al cambio de la persona, sea una llamada de consejería o una llamada en crisis, tratar de que la situación o el problema que está teniendo, tratar de llamarlo para la motivación al cambio, ¿sí? Y por último es importante que manejemos una información adecuada, ¿no? Recordemos que muchas de las personas que nos van a llamar es para pedirnos bastante información, quizás sobre la pandemia, quizás cómo afrontamos las situaciones familiares, quizás cómo tomamos otras decisiones, quizás algunos empiezan a contar cosas que nunca les había pasado por la cabeza y recién le están diciendo, entonces tenemos que tener toda esa información, tenemos que palparnos de mucha información, ¿no? Porque muchas personas preguntan cosas inclusive que a veces no van ni al tema, pero lo quieren preguntar para despejar algunas dudas, ¿no? Entonces tenemos que justamente que toda esa información que recabamos, tratar de despejarlos para que la persona o el usuario se vaya de manera más tranquila, ¿no? Y también hay que recordar que dentro de la caracterización, dentro de las llamadas telefónicas, si es bien cierto, es una herramienta importante, te da un espacio también, pero también hay ciertas limitaciones y también nosotros los psicólogos tenemos que tener claro esas limitaciones, ¿no? Para entender que no estamos en un ambiente terapéutico como tal, no tenemos un contacto directo, no tenemos una visualización, no podemos controlar las variables también, que es importante, ¿no? Por ejemplo, quizás está en crisis y se ha estado peleando con su esposa y su esposa viene y sigue peleando con ella o está llorando, por ejemplo, y entra a su cuarto para hacer la llamada y viene un amigo, viene un familiar y le sigue tocando la puerta. Entonces, hay diferentes situaciones que no vamos a poder controlar, ¿no? No vamos a poder tomar exámenes, por ejemplo. Entonces, también hay que recordar que nuestras limitaciones ante esa situación porque nosotros lo que damos es contención justamente en un momento determinado, ¿no? Como sería una crisis que está pasando en su hogar, ¿no? Entonces hacia eso tenemos que apuntar, colegas. Ahora algo claro que también hay que tener en cuenta y que es importante es que las llamadas telefónicas eh, tienen unas fases, ¿no? Y estas fases hay que tenerlo claro para no caer en un diálogo con el usuario, para que no se haga muy extensa la llamada, por ejemplo, para sacar respuestas concretas, para centrarnos en el problema, que es importante, y es hacia donde apuntamos realmente, ¿no? Entonces la primera fase de las llamadas telefónicas es la apertura, ¿no? Es la acogida, como se dice, ¿no? Tenemos que tener un tono de voz adecuado, tenemos que tener un speech claro, por ejemplo, eh, es un puente sólido, ¿no? Donde justamente vamos a aperturar un poco la llamada, ¿no? Eh, el tono de voz, tenemos que también tenemos que tratar de ver justamente su estado emocional en esa situación para ver hacia dónde apuntamos en ese momento, ¿no? Y buscar algunas herramientas que por ahí también podamos facilitarnos para que la conversación o para que el diálogo con el usuario sea más fluido, ¿no? Entonces, la primera llamada es muy importante, es la llamada de acogida, donde el usuario va a llamar, vamos a ver en qué situación está y tenemos justamente que tratar de centrarnos justamente en esa situación, ¿no? Este, en, en la llamada de acogida, después sigue lo que es la recogida de información, ¿no? Todo esto no se va a dar tan directo, ¿no? Sino que también hay que ver momentos, ¿no? Por ejemplo, quizás hay personas que están un poco más en una crisis, obviamente no se le va a tomar tan inmediato la información, pero sí en la hora de la conversación, tratemos de recaudar alguna información, ¿no? Entonces, en la segunda parte, que es recoger un poco la información del usuario que nos llama, la escucha ya es activa, por ejemplo, se explora cuáles son las situaciones de conflicto, por ejemplo,
se hace preguntas concretas para saber realmente qué es lo que está sucediendo y también tratar de centrar nuevamente a la persona, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué? Porque a veces el paciente está contando su problema y a veces se va y a veces nosotros como creemos que le queremos escuchar, lo dejamos que se vaya, ¿no? Entonces, al final no termina de contar su problema y se va para otro lado, ¿no? Entonces, nosotros a las preguntas concretas tenemos que aprender también a centralizar un poco el problema justamente para no perder el tiempo, para que también se centre en su problema y para tratar de buscar soluciones inmediatas, ¿no? Es por eso, es por eso que hay algunas preguntas concretas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo has intentado contener o contrarrestar esta situación, por ejemplo? ¿No? ¿Cuál es el comportamiento que has tenido ante determinada situación, por ejemplo? ¿Cuántas veces te has propuesto abandonar o tener otras alternativas ante esta situación, ¿no? Para volver a centrar nuevamente a la persona, ¿no? Entonces es importante esto para que el usuario no se vaya, no se despegue y nosotros podamos centrarnos nuevamente en el problema, ¿no? Entonces, eh, y bueno, pues si tenemos la intervención propiamente dicha, una vez que se recogió, una vez que se ha tenido la acogida, una vez que se ha tenido la información y la intervención, justamente, son las pautas que tenemos que dar y seguir para que la persona pueda irse por lo menos establecida, ¿no? De manera emocional, ¿no? Entonces, recordar que dentro de esto tenemos que tener claro algunas cosas importantes, ¿no? Primero, hay que evitar hacer frases comunes dentro de una llamada por teléfono, ¿no? Esto no es una llamada de amigos, por ejemplo, ¿no? Esto, por ejemplo, de que alguien te llama y está contando un problema y tú le dices ya va a pasar, por ejemplo. O bueno, o hay cosas peores, o anímate nada más, ¿no? O sea, no hay que utilizar esas frases comunes, porque prácticamente es como que la responsabilidad solamente fuera de él, ¿no? Prácticamente. Entonces lo que nosotros tenemos que hacerle entender es que hay un problema y que sí hay posibilidades, hay situaciones que tú puedes controlar y quizás otras que también escapan de tus manos también. Entonces, estas frases comunes a veces como que todo él, todo él, todo él, y terapéuticamente es como que al final estamos reforzando una conducta que él puede evitar, ¿no? Hay que justamente transmitir, lo que sí hay que hacer es transmitir comprensión, hay que transmitir empatía, hay que validar también muchas veces sus emociones que va sintiendo, ¿no? Por ejemplo, una persona, eh, no sé, no quiere hablar en algún momento, está tratando de conversar, de decirte algo y se queda en silencio, tartamudea, pues hay que tratar de validar esa situación, ¿no? ¿Qué diríamos en ese caso, por ejemplo? Pues, no sé, algo como, entiendo que estés triste, entiendo que quieras llorar, tómate tu tiempo, podemos conversar, podemos seguir conversando, decir, ¿no? Tratar de validar esa emoción para que él se sienta aceptado, ¿no? Para que él se sienta con empatía, que es importante también. Entonces, eso podría ser algunas de las experiencias, consejos o orientaciones que se puede brindar durante la llamada telefónica. Es importante seguir todas estas pautas que estamos siguiendo, estas recomendaciones, porque nos van a ayudar un poco a centrar, ¿no? Saber cuáles son los tipos de llamadas, saber cuál es el proceso de una llamada, ¿no? La acogida, este, este, recoger información y bueno, y el cierre, ¿no? Entonces tenemos que tratar justamente de que a la hora de la llamada centrarnos en estos tres puntos y tratar justamente dentro de estos tres puntos, tratar de tener empatía, tratar de tener un tono de voz adecuado, tratar de manejar los tiempos, tratar de validar sus emociones que son importantes, ¿no? Entonces nosotros desde la Asociación de Psicólogos queremos agradecer a cada uno de ustedes justamente por esta labor importante que vamos a tener, que vamos a brindar orientación, consejería y soporte emocional a millones de personas que actualmente lo necesitan y justamente estamos para eso, ¿no? Para servir al pueblo y tratar de dar todo nuestro apoyo profesional, psicológico, ¿no? Que podamos tenerlo, ¿sí? Muchas gracias por escucharme. Muy bien, eso lo de Juan.